Buenas tardes, hermanos. Estoy esperando a que el reloj diera exactamente las 12 para decirles buenas tardes. Tenía 11:59. Qué privilegio poder estar juntos nuevamente, qué bendición tener la libertad de reunirnos sin que nadie nos lo prohíba, sin que nadie nos lo evite. Es una bendición, es un privilegio poder reunirse el pueblo de Dios, poder cantarle libremente, con alegría, poder orar a Él, poder clamar a Él, poder dar testimonio de nuestra fe. De verdad es un privilegio y nosotros tenemos esta oportunidad de aprovechar este momento. Gracias a Dios por ello. Qué hermosos cantos hemos podido entonar y hemos sido preparados. Nuestras vidas y nuestros corazones han sido preparados para ahora poder escudriñar la palabra del Señor y para poder aprender un poco más acerca de Él. ¿Qué les parece si iniciamos orando, si iniciamos pidiendo la guía de nuestro Dios? Así que les invito a que estemos en actitud de oración y pidamos de su guía y su dirección. Padre, gracias te damos y te alabamos por lo grande y maravilloso que eres. Gracias por permitirnos una vez más esta oportunidad de estar juntos, de poder estar reunidos en tu nombre, clamando a ti, adorándote, cantándote, alabándote, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y porque es bueno para nosotros reconocerlo. Gracias por darnos esta libertad de poder hacerlo, de poder expresarte con nuestras alabanzas el agradecimiento y el amor hacia ti por la grande obra que has hecho de salvarnos, de reconciliarnos contigo mismo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos presentes en este momento. Gracias porque sin duda tú les has traído con el propósito de acercarse más a ti, de acercarlos más a ti, Señor. Y queremos rogar, queremos suplicar que ese propósito sea cumplido, Señor. Te suplicamos, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón, que Él nos guíe, que Él nos ayude a entender tu palabra, porque por nosotros mismos no es posible, Señor. No tenemos la capacidad de escudriñar por completo y de entender por completo tu palabra, así que rogamos que tu Santo Espíritu nos haga entenderla. Pero no solo eso, sino que nos mueva a obedecerla, Señor, a vivirla y a ponerla por obra en nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Señor, deseamos que este tiempo sea agradable delante de ti. Transforma nuestras vidas y transforma a nuestra iglesia conforme a tu propósito. Te lo suplicamos, te lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, el día de hoy nos toca continuar con nuestro estudio de Filipenses, verso a verso o pasaje por pasaje. El pasaje o los 3 versículos que iniciamos la semana pasada junto con lo que vamos a ver el día de hoy eran parte de un mismo contenido, pero la Biblia, la palabra de Dios nos permite, nos da la riqueza de extraer mucho de la palabra de Dios y tenemos ahora la oportunidad de profundizar en la segunda parte de esta sección que fue Filipenses 1 desde el 19 hasta el 26. Hoy vamos a ver esta segunda parte del 22 al 26 y quiero iniciar haciéndote una pregunta, algo que te ponga un poquito a pensar, a meditar en cómo está tu vida, y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el anhelo más grande en tu vida? Si tuvieras que hacer una lista de prioridades, de metas que alcanzar, ¿cuál sería la que pondrías en los primeros lugares o quizá en el primer lugar? ¿Cuál es el anhelo más grande en tu vida? Y para cada ser humano puede haber distintos tipos de anhelos. Y voy a mencionarte solo algunos de ellos, que quizá algunos de ellos puedan ser esos que representen el anhelo más grande en la vida tuya,
en este caso. Quizá para algunos un anhelo muy fuerte sea por fin, en algún momento, en alguna etapa de tu vida, poder tener tu propia casa, obtener un lugar donde vivir, un lugar propio. Y es un deseo y creo que hasta una necesidad genuina del ser humano y algo que en nuestra sociedad es básico, ¿cierto? Entonces, tener una casa nueva, estrenar una casa, comprar una casa o incluso quizá poder comprar otra casa, pudiera en algún momento llegar a ser el anhelo más grande de tu vida. Quizá el anhelo pudiera ser tener un carro nuevo, quizá tener la oportunidad de estrenar quizá un carro de agencia, el carro de tus sueños, quizá no un deportivo, porque sí están súper elevados los precios, pero algo que te guste, que disfrutes, que digas con este van a voltear a verme sí o sí. Quizá ese pueda ser el anhelo más grande de tu vida o uno de ellos. Quizá como joven puedas tener también el anhelo de continuar tus estudios y llegar a esa etapa final de concluir tus estudios, de lograr titularte, de lograr finalizar esa etapa y entonces pasar a la siguiente. Pero quizá este propósito de lograr terminar tu carrera pueda ser en este momento el anhelo más grande de tu vida. Y puede haber muchos otros, voy a mencionarte otro, quizá algún anhelo en tu vida pueda ser conocer el mundo, llegar a conocer Europa. Quizá alguno pueda tener en su mente, no sé si te ha pasado la idea de decir, antes de que me muera yo tengo que conocer Europa. Quizá eso sea uno de los anhelos más grandes en tu vida, en nuestras vidas. Y quiero que medites en ello. Si alguna de estas cosas u otras distintas han llegado a pasar por tu mente en algún momento, han llegado a ser ese número uno en tu lista de prioridades, quiero que medites en ello. Como tal, ninguna de estos ejemplos que te estoy listando son malos en sí mismos, no los voy a satanizar tampoco. Creo que pueden ser deseos genuinos, deseos buenos. Sin embargo, el problema es cuando esos anhelos más grandes en nuestra vida llegan a ocupar precisamente el lugar que le corresponde a Dios. Si cualquiera de estos anhelos o deseos llega a cobrar más importancia que Dios en tu vida, ahí está el problema o ahí comienza el problema. En poner estas cosas por encima de Dios. Repito, como tal, estos anhelos no son malos ni los debemos satanizar en sí mismos, sino el hecho de ponerlos por encima de Dios en nuestras vidas. Y entonces recordemos que este estudio que vamos a tener el día de hoy es una continuación de lo que veíamos la semana pasada. Y por cierto, si no pudiste estar acá, si no has podido verlo, todavía hay la oportunidad de que puedas ir a las redes sociales y lo puedas ver ahí en video, el estudio de la semana pasada. Pero quiero resumirte un par de frases que estuvimos estudiando la semana pasada y ya mencionó una de ellas Emanuel hace un momento. Según Filipenses 1 del 19 al 21, concluíamos o aprendíamos la semana pasada que para Pablo el más ardiente anhelo en su vida era magnificar a Cristo sin importar en qué circunstancias se encontrara. Sin duda, el más ardiente anhelo de Pablo no era tener una casa, no era estrenar un auto o una carreta, no sé, terminar sus estudios. Bueno, probablemente o seguramente él para ese tiempo ya había logrado un estatus académico muy, muy alto, muy grande, y no quiero profundizar en eso porque en un par de semanas tendremos que hacerlo. Quizá él tuvo la oportunidad de recorrer parte del mundo, sin embargo, esos no habían sido los anhelos más grandes, y como veíamos la semana pasada, no eran los anhelos más ardientes de Pablo, no eran los deseos que quemaban su vida, que le daban propósito a su existir,
sino que ese ardiente anhelo que existía en la vida de Pablo, ¿cuál era? Magnificar a Cristo a pesar de las circunstancias. Y recordemos nuevamente cuáles eran las circunstancias que vivía Pablo. En ese momento en que está escribiendo Filipenses, él se encuentra en Roma, encarcelado, sí, en, digamos, arresto domiciliario, pero privado de su libertad y además siendo objeto de burla, no solo de enemigos abiertamente declarados como el Imperio Romano, como los altos, la élite religiosa de Israel, sino aún dentro del mismo cristianismo había personas que habían llegado a tener cierto celo en contra de Pablo y predicaban a Cristo, como veíamos desde hace 15 días, por contienda en contra de Pablo. Esas eran las circunstancias, pero aún en medio de esas circunstancias de adversidad, el ardiente anhelo de Pablo era hacer que Cristo se viera más grande, no más grande, tan grande como Él es. Que Él fuera un ¿qué? ¿Qué objeto veíamos la semana pasada? Que Él fuera un telescopio a través del cual cuando la gente mirara pudieran ver lo grande que era su Cristo. Y concluíamos en que ese podía ser un gran reto para nuestras vidas, ¿verdad? Que todos los días tú y yo, el día de hoy, podamos crecer en el conocimiento de Dios y en poder dar a conocer a través de nuestras vidas lo grande que es nuestro Cristo, así como lo hacía Pablo. Eso era, en resumen, de manera breve, lo que veíamos la semana pasada. Y como eso era el resumen, ya pueden poner el reloj. Ahora sí vamos a iniciar nuestra lección de hoy, nuestro estudio de hoy, que le he titulado Edificar a la iglesia mientras estemos aquí. Y repito, está basado en Filipenses 1, versículos 22 al 26. Y quiero que iniciemos, ya tuvimos la lectura y lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir desglosando algunas de estas frases para entender el sentido de lo que Pablo quería decir a los filipenses. Y comienza el versículo 22 diciendo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y estoy resaltando aquí en la diapositiva esta frase que aparece en rojo: vivir en la carne. Y por un momento, mientras yo preparaba este estudio, pensé, creo que no es necesario aclarar o especificar a qué se refería Pablo con vivir en la carne. Pero dadas las circunstancias del mundo que nos rodea y cómo el mundo nos pinta las cosas hoy en día, creo que sí vale la pena aclarar a qué se refería Pablo, porque muchos pudieran decir, ya ven cómo Pablo sí vivía en la carne, es decir, refiriéndose a que él pudiera llevar una vida pecaminosa, una vida desordenada, creyendo en Jesús espiritualmente, pero viviendo mundanamente, viviendo en la carne. Y no es a eso a lo que se refería Pablo cuando dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Él no estaba pensando en vivir con una Biblia tomada en sus manos, pero un mundo girando alrededor de él lleno de vicios, lleno de paganismo, lleno de pecado. No se refería Pablo a eso cuando dice: mas si el vivir en la carne. ¿A qué se refería Pablo? Al hecho de estar con vida, al hecho de estar en este cuerpo terrenal, en este cuerpo que Dios nos ha dado y que nos ha permitido disfrutar para su gloria mientras estemos con vida humana. Entonces, repito, vale la pena esta aclaración. Pablo no se refiere a vivir de manera mundana, de manera perdida y decirnos cristianos, es decir, estar aceptando solo la salvación del Señor, pero no su señorío. No ser convenencieros en ese sentido. Vamos a continuar. Entonces, repito, porque ya Pablo nos había aclarado a qué se refería él o cuál era el significado que para él tenía el propósito de vivir. ¿Cuál era el propósito de vivir para Pablo? Para él vivir era vivir para Cristo. Lo vimos la semana pasada en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo
Y su vida estaba completamente dedicada a vivir para Cristo. Entonces continuamos analizando nuestro versículo 22 y dice Pablo, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Cuando él se encontraba con vida en esta vida humana terrenal, ¿cuál era el propósito para él? Dedicar su vida a Cristo y llevar a cabo la obra. ¿A cuál obra se refiere? No era una obra de construcción literal, era una obra de edificación espiritual. Estaba al servicio de Dios para edificar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo dice, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, nos hace entender y nos recuerda que él vivía, repito, dedicado a hacer crecer la obra del Señor. Y lo veíamos las semanas pasadas. Filipenses 1:12, ahí cuando Pablo les escribía a los filipenses y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Todas las circunstancias que él había vivido, Dios las tenía bajo control. Dios estaba tras bambalinas moviendo los hilos con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que su palabra llegara a más almas, que el evangelio progresara. La obra no era de Pablo como tal. Él era un enviado, un apóstol, un siervo de Jesucristo, y la obra la hace Dios. Y aquí quiero comentarte lo siguiente: es un privilegio para el ser humano ser partícipe de la obra de Dios. No que nosotros hagamos por nosotros mismos esa obra, no que nosotros le ayudemos a Dios a llevar a cabo su obra, sino que nosotros somos siervos, somos instrumentos, somos utensilios a través de los cuales Dios se complace en llevar a cabo su obra, la predicación de su evangelio. Y te das cuenta cómo Dios es tan grande, tan maravilloso, que nosotros, siendo seres imperfectos, siendo telescopios empañados, siendo instrumentos defectuosos, aún así Dios te usa, aún así Dios nos usa, aún así, aún con las imperfecciones que Pablo tenía, Dios lo usaba para hacer progresar el evangelio a través de su vida. Y repito, la obra es del Señor, pero Pablo tenía la disposición de ser utilizado en las manos de Dios. Y vemos en más pasajes de la Biblia cómo esto es claro, esto es evidente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Esas buenas obras van a nacer de nosotros? No. Y aquí este mismo versículo lo aclara. Fuimos creados para buenas obras, las cuales, ¿qué? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó esas obras. Si hoy en día tú puedes gozar de un buen testimonio, es porque Dios lo pensó de antemano. Es porque Dios dijo, voy a preparar este ministerio, voy a preparar este servicio para que cierta persona lo lleve a cabo con mi ayuda. ¿No te maravillas de eso? De pensar en que Dios te da la oportunidad de ser parte de su obra, y esto es para darle la gloria a Él, no para envanecernos nosotros, no para llenarnos de orgullo ni de ego, sino para darle la gloria a Él, porque Él es el que hace la obra, Él la preparó de antemano. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aun cuando nosotros hubiéramos tenido la capacidad de realizar una buena obra, esto no habría nacido de nosotros. Aún Dios puso en nosotros el deseo de querer hacer ese servicio, esa buena obra, y lo hizo por su buena voluntad. ¿Te das cuenta de qué manera tan maravillosa Dios se complace en usarnos a ti y a mí, instrumentos, repito, defectuosos, imperfectos,
pero Él perfecciona su obra a través de nosotros, a través de nuestras limitaciones, a través de nuestras deficiencias. Continuamos viendo nuestro pasaje y dice: mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Su vida, la vida de Pablo, sí estaba siendo un instrumento usado en las manos de Dios, porque como veíamos, todas las circunstancias que él había vivido estaban redundando para el progreso del evangelio. Su vida, a través de su vida, Dios estaba llevando el evangelio a más lugares, a más personas, a más culturas, a más continentes incluso. Y entonces Pablo dice, su vida está siendo útil en las manos de Dios, y entonces él menciona: no sé entonces qué escoger. ¿A qué se refiere? ¿Entre qué cosas tenía que escoger? Bueno, regresemos al versículo 21, porque dice: para mí el vivir es Cristo, pero pone otra opción. Aparte de vivir, nosotros tenemos que enfrentar en algún momento la muerte, y para Pablo morir es ganancia. Él veía la muerte como algo bueno, y lo mencionábamos la semana pasada. Él veía la muerte como el paso a llegar a la gloria, como la puerta de entrada al disfrute celestial, al cumplimiento de la promesa de Dios para él, para todos nosotros. Él veía la muerte como algo bueno. Y entonces es que surge este dilema de que él no sabía qué escoger. Su vida estaba siendo de bendición para muchas personas, estaba siendo un instrumento en las manos de Dios, pero por otro lado, si en algún momento él tenía que enfrentar la muerte, él iba a estar en la presencia de Dios, y ambas cosas eran buenas. Y él no sabía qué escoger. Él se encontraba ante un gran dilema. Y yo quiero que tú pienses un poquito. Si tú estuvieras en esas circunstancias de Pablo, si tu vida estuviera siendo de bendición para otros, pero por otro lado Dios te permitiera darte cuenta que estás cerca de enfrentar la muerte y cerca de saber que pronto estarás con Él, que pronto dejarás de sufrir en este mundo, quizá de librarte de esa enfermedad que te ha estado aquejando por mucho tiempo, quizá librarte de esos problemas que te están rodeando. Sin duda muchos de nosotros escogeríamos: ya quiero irme al cielo, ¿cierto? Y creo que muchas veces, al menos sí ha pasado por mi mente: Señor, en medio de estas dificultades, ya ven. Pero lo decimos precisamente por querer ser librados de estas circunstancias adversas que vivimos. ¿Crees que nuestras circunstancias podrían compararse o asemejarse a lo que estaba viviendo Pablo en ese momento? Su vida estaba en riesgo. De hecho, su muerte estaba muy cerca, a un par de meses quizá. Toda su vida de ministerio, desde que él conoció a Jesús, fue una vida de dificultades, de persecución, de amenazas de muerte, de rechazo, de golpizas, de lapidaciones. ¿Tú crees que Pablo no tenía ganas de decir: mundo, ahí te quedas, y yo parto con Cristo? Además es ganancia. Pero viene este gran dilema a la mente de Pablo. Y quiero compartirte este comentario de la Biblia de Estudio King James Version. Y dice este comentario: para Pablo era atractivo vivir, ya que eso le permitía la posibilidad de incrementar el fruto o la ganancia espiritual de su labor. Pero ya que morir es ganancia, él no estaba seguro de cuál de las dos cosas preferir. Él tenía la posibilidad de incrementar el fruto o la ganancia espiritual. Pablo no estaba siendo egoísta, él estaba considerando la posibilidad de quedarse en la tierra, de no salir huyendo de estas adversidades y dificultades que lo rodeaban, sino de mantenerse en la tierra. ¿Con tal de qué? ¿De lograr esas metas terrenales, superficiales, que pudieran ser genuinas incluso en la vida de Pablo? No, su meta era muy clara. Si él permanecía con vida, si él permanecía en la carne, como dice el versículo 22, ¿para qué era? Para incrementar el fruto o la ganancia espiritual de su labor. Otro comentario
de la Biblia de Estudio New King James, dice: Pablo estaba en un dilema porque él veía claramente las ventajas tanto de la vida como de la muerte para el cristiano. La vida significaba una oportunidad para ministrar a personas como los filipenses, mientras que la muerte significaba estar con Cristo, su Salvador. Y nuevamente quiero que te pongas un poquito en los zapatos o en las sandalias quizá de Pablo, y estamos rodeados de dificultades, de adversidades, de cosas que nos oprimen, que nos afligen. ¿Y cuántos de nosotros no deseamos y anhelamos genuinamente partir con el Señor, que nos libre de estas situaciones? Y repito, Pablo tenía otra cosa aún en mente. ¿Y cuál era esa meta, ese anhelo de Pablo, esa consideración que tenía también? Edificar la iglesia mientras él estaba con vida. Él tenía esa alternativa en mente y de ninguna manera estaba menospreciando el hecho de partir y estar con el Señor, porque en el siguiente versículo nos lo va a aclarar. Pero él deseaba, mientras estuviera con vida, edificar a la iglesia. El siguiente versículo, o los siguientes versículos 23 y 24 dice: porque de ambas cosas, ahora sí ya vemos cuáles son las dos alternativas, entre la vida y la muerte, entre ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy presionado, decía él, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es decir, él sí tenía el deseo de partir y de estar con Cristo. Él sabía que era lo mejor. Él sabía que era el cumplimiento de la promesa. Y él decía partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No hay nada mejor, por supuesto, que estar en la presencia del Señor, que ser llevados a su gloria y que por fin esas promesas sean cumplidas en nuestras vidas. Pero él continúa diciendo: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él tenía el anhelo y el deseo de partir con Cristo y disfrutar, ser liberado de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo de muerte que hace lo que no queremos. Y si puedes, si tienes oportunidad, lee Romanos 7 para entender un poquito más de esto. Pablo tenía ese deseo de partir y estar con el Señor, pero repito, por otro lado, o la otra alternativa era mantenerse con vida por causa de los filipenses y por causa no solo de ellos, de los demás cristianos, de las demás iglesias a quienes él ministraba, las cuales él había fundado o colaborado en su nacimiento, y aún para nosotros, porque aún después de esta carta de Filipenses, él siguió escribiendo más cartas, un par de cartas más. Es decir, él siguió con vida y lo hizo con ese propósito de edificar a los filipenses, y aún hoy en día de edificarnos a nosotros, de edificarte a ti y a mí. La vida de Pablo cumplió ese propósito de ser edificación para la iglesia, para los cristianos, y repito, aún hoy en día para ti y para mí, mientras él estuviera en vida. Otro comentario más. Ante esta presión que él tenía de no saber qué escoger, dice este comentario, Pablo gira desde su propio deseo hacia su responsabilidad. Es decir, él voltea desde lo que él quiere, desde sus anhelos humanos y personales, hacia lo que él debe hacer, hacia lo que es su responsabilidad como cristiano. Mientras que de manera personal añora estar con el Señor, Pablo siente que sería una enorme ventaja para los filipenses que él permanezca en la tierra un poco más para poder ministrarles. Pablo tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pablo era un cristiano maduro, un cristiano fiel, un siervo en las manos de Dios. Quizá él no era perfecto, por supuesto, pero él sin duda tenía una vida cristiana ejemplar en medio de sus
deficiencias humanas, en medio de su imperfección humana, pero él era un buen cristiano, un buen siervo de Dios, un gran instrumento de Dios. Y sin duda, si alguien pudiera decir estoy listo para partir, y él lo dijo ahí en segunda de Timoteo, él estaba listo para partir con el Señor, pero él veía también la necesidad de que sus hijos espirituales, sus hermanos, sus coherederos espiritualmente siguieran siendo ministrados por él. Él era útil en las manos del Señor. Entonces él tenía ese gran dilema, él no sabía qué escoger. Y dice la siguiente frase en estos pasajes del 23 y 24, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y esto no nos debe quedar duda de esto. En ningún momento debemos preferir mantenernos en la tierra y, como decía hace un rato, rechazar o renunciar al llamamiento que Dios nos haga cuando nos lleve a su presencia y decirle: Señor, no, yo quiero quedarme otro tiempo más aquí. Como tal, Dios no le dio a escoger: ¿quieres venirte ya o quieres venirte después? A Pablo. Él no sabía exactamente la fecha, y nadie la sabemos, la fecha de nuestra muerte, de nuestra partida, pero él tenía claro que próximamente, en poco tiempo quizá, él sabía que iba a partir con el Señor, pero él tenía la convicción de que mientras llegaba ese momento, él tenía que ser útil y seguir siendo instrumento en las manos de Dios. Y repito, él tenía el deseo y la certeza de saber que partir y estar con Cristo es lo mejor que le puede suceder a un cristiano. Y ahí sí todos podemos decir amén, ¿verdad? Partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo, no va a haber nada igual a eso para ti, para mí, hermano. Esta palabra partir tiene la palabra que se usa en el original griego tiene un sentido de un momento muy emotivo, muy especial. No es cualquier salir por la puerta y ya. Es un momento especial, único. Y esta palabra de partir se utilizaba mucho en aquellos tiempos cuando, por ejemplo, se construía un gran barco durante mucho tiempo, se preparaba con todos sus detalles y llegaba el momento en el que finalmente estaba completamente armado, completamente preparado, y entonces la primera vez que ese barco iba a zarpar, toda la gente, todos los constructores que habían participado en su fabricación, junto con más personas, llegaban hasta ese lugar a hacer una celebración por haber fabricado ese barco. Generalmente era con barcos grandes, llamativos, y entonces le hacían una despedida muy especial a ese barco. Y mucha gente tenía sentimientos encontrados de que quizá no sabían cuándo iban a volver a ver ese barco en el cual habían trabajado por mucho tiempo. Y era un momento muy emotivo, era una partida especial, y a eso se refiere Pablo, a dejar el mundo, porque se trata de partir a la presencia de Cristo. Mira este comentario de John MacArthur: la esperanza suprema del cristiano es estar con Cristo. ¿Esa es tu esperanza? Amén. Esa es mi esperanza. La esperanza suprema del cristiano es estar con Cristo por toda la eternidad. Y partir para estar con Él es el comienzo de esa maravillosa experiencia. Así que partir para nosotros va a ser especial. La muerte para nosotros, el partir, va a ser lo más especial de nuestras vidas, porque, repito, es la puerta de entrada a estar en la presencia de Cristo por siempre. Partir es especial. El momento de la muerte, el momento de nuestro llamado a su presencia. Y por lo tanto también tenemos que estar preparados. Hace años, cuando tuve la oportunidad de estudiar un poco de griego y hebreo, por favor ahorita ya no me pregunten, no aprendí mucho, francamente, pero sí recuerdo una
ilustración que nos puso nuestro hermano Enrique, que ya está en la presencia del Señor, y él nos relataba el testimonio de un pastor que durante su vida había sido instrumento en las manos de Dios, había sido un siervo fiel y había llegado a una edad adulta, de vejez, y ya estaba enfermo. Pasó mucho tiempo en cama, ya estaba muy grave. Su familia, la iglesia, los hermanos sabían que pronto iba a partir. Él estaba consciente de ello. Pasó mucho tiempo en cama. Su esposa estaba muy preocupada, muy angustiada por su situación, porque estaba sufriendo. Mucho tiempo en cama. Y de repente, un día, este hermano, este anciano, que no se había levantado durante muchas semanas de su cama, se levantó, se bañó, se afeitó y se puso su mejor traje. Y cuando su esposa se dio cuenta de esto, se sorprendió obviamente y dijo: qué bueno que ya te levantaste. Se llenó de alegría y se llenó de gozo. Y le dijo: ¿por qué te levantaste? ¿Por qué? Le dio gusto, pero le empezó a preguntar cuál era el motivo, por qué se había arreglado tan de manera especial. Y este hermano le dijo: hoy tengo una cita muy especial. Y la hermana se sorprendió y dijo: pero ¿por qué no me dijiste? ¿Quién va a venir a visitarte o a quién vas a ir a ver? ¿Sabes cuál era esa visita muy especial? Esa cita muy especial. Por la tarde, este hermano partió a la presencia del Señor. No hay mayor gozo que ese, que llegar a la presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y por supuesto, repito, esa es la esperanza de cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿No va a ser muchísimo mejor estar en su presencia y dejar este sufrimiento? Ese era el deseo de Pablo. Dice el mismo Pablo en 2 Corintios 5 del 8 al 9: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es mejor estar ausentes del cuerpo porque, repito, batallamos con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no nos obedece, no hace lo que nosotros quisiéramos hacer. Por el contrario, lo que no queremos hacer, eso hace. Y repito, puedes leer Romanos 7 llegando a casa o en alguna otra oportunidad, y sería muy bueno que lo hagas. ¿Qué más quisiéramos que estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor? Pero continúa diciendo Pablo: por tanto, procuremos también, ya sea ausentes del cuerpo, ausentes del Señor o presentes del Señor. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos ser? Agradables al Señor, ser instrumentos en las manos de Dios, magnificar a través de nuestra vida cuán grande es Él, que todos puedan ver a través de nuestra vida cuán grande es Él. Por tanto, procuremos serle agradables. Versículo 9 de 2 Corintios 5. Y continuemos ahí en Filipenses, regresemos. Pablo ya ha dicho que partir con Cristo es lo mejor que le puede suceder a un cristiano, a un creyente fiel, a cualquier creyente, pero sobre todo a un creyente fiel. Y continúa diciendo: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Repito, Pablo sabía que estaba pronta su partida para con el Señor, pero mientras él estuviera con vida, él iba a seguir siendo un instrumento en las manos de Dios. Y repito, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado, no hemos anhelado y deseado genuinamente partir y estar con el Señor, ser librados de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de nuestra enfermedad, de las diferentes circunstancias adversas en nuestra vida? Pero quedar en la carne es más necesario muchas veces por causa de tu hermano que está al lado tuyo. Y yo quisiera preguntarte: ¿de verdad tenemos un amor fuerte por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestra esposa, nuestros hijos? Y decirle: Señor, yo quisiera ya estar contigo, pero mientras tú no me llames, mientras tú no me lleves a tu presencia, ayúdame a ser de edificación a los que me rodean.
¿Es esto una prioridad en tu vida? ¿O nos enfocamos en lo material, en los ejemplos que yo te ponía en un principio? Mientras el Señor no me llame, me enfoco en conseguir mi casa. Mientras el Señor no me llame, tengo que lograr ese auto. Mientras el Señor no me lleve el iPhone nuevo cada año. Mientras el Señor no me llame, viajar y conocer por el simple placer. Que nuestra prioridad sea lo espiritual, hermanos. Pablo decide poner a un lado su deseo personal de partir con el Señor para disfrutar de la gloria celestial y elige el bienestar y el progreso espiritual de los demás por encima de su propio descanso. Pablo antepuso a su privilegio e incluso a su derecho, y me atrevo a pensar, a decir algo que él se había ganado, los galardones celestiales a través de su ministerio. Él, antes de todo ese disfrute que podía tener, él ponía la edificación de la iglesia a través de su vida. Y repito, si alguien merecía de alguna manera alcanzar esa partida para estar con el Señor, sin duda podría ser Pablo, por toda su trayectoria como apóstol, porque él había trabajado mucho por el Señor. Y dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él sabía de la recompensa que hay por servir al Señor. La recompensa más grande es partir y estar a su lado. Ese ya es un privilegio suficiente para cada uno de nosotros. Este comentario de John MacArthur también nos ayuda a entender acerca de este punto. Pablo no consideraba como una carga pesada que debía de ser aligerada la responsabilidad de tener que ser de apoyo a los cristianos mientras estaba con vida, sino como una oportunidad gozosa de servir al Señor a través de su servicio a los hermanos, a la iglesia. Podemos entender esta situación, podemos entender que es bueno para nosotros, mientras no partamos con el Señor, ser de edificación a la iglesia, pero disfrutémoslo, hagámoslo de buena voluntad, hagámoslo en primer lugar para el Señor. Es una responsabilidad del creyente, del cristiano, amar a nuestros hermanos, amar a la iglesia, a los que también han sido salvos por la gracia de Dios. Pero muchas veces llegamos a actuar de manera forzada. Muchas veces nos vemos con la obligación de tener que amar a nuestro hermano, al que está ahí junto de nosotros, porque Dios nos lo ordena y es Dios y le tenemos que obedecer. Y esto, no tengo esta ilustración aquí en la diapositiva, me acaba de venir a la mente, pero recuerdo en alguna ocasión de un ejemplo de un hijo rebelde que siempre le llevaba la contra al papá, y entonces en una ocasión estaban discutiendo, comenzaron a discutir, y entonces él estaba sentado y el papá lo está regañando, y entonces él se para como queriendo irse y le dice, no, todavía no espero, todavía no termino, le dice el papá, espera, siéntate, y dice, no me voy a sentar, dice, siéntate que todavía estoy hablando contigo, siéntate, y él no se quería sentar y finalmente se sienta y le dice, estoy sentado pero por dentro estoy parado. ¿Te das cuenta de esa actitud de rebeldía? Y muchas veces nosotros somos así, y muchas veces cuando Dios nos dice debes amar a tu prójimo, nosotros actuamos diciéndole, Señor, lo amo, pero por dentro no lo amo. Muchas veces actuamos así, pero Pablo tenía una intención distinta. Él amaba y obedecía la palabra de Dios de manera genuina, y su vida estaba dedicada a edificar la iglesia mientras esté con vida. Dice Pablo en los siguientes versículos, versículo 25 y 26, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Quiero resaltar esta parte, sé que quedaré, que aún
permaneceré con todos vosotros. Pablo tenía esta confianza aún de que todavía tendría tiempo de permanecer y de quizá en algún momento visitar a los filipenses y a más iglesias, a más lugares ahí de la región, de las diferentes cartas que leemos en el Nuevo Testamento y aún de más lugares que no se mencionan, pero donde Pablo estuvo ministrando. Él tenía la convicción de que él aún permanecería con todos ellos durante un tiempo más. Y dice John MacArthur, el apóstol Pablo sabía que los filipenses aún lo necesitaban. Él era necesario para los filipenses, pero aún así, dice John MacArthur, Pablo no sentía o no tuvo ese sentimiento de que él fuera indispensable para los filipenses o de que fuera indispensable en la obra de Dios, sino que más bien él estaba confiado en que su ministerio para con ellos aún estaba incompleto. Aún había cosas a través de las cuales Dios utilizaría a Pablo para el crecimiento espiritual de los filipenses, del resto de iglesias a las que él ministraba y aún, repito, hoy en día para nuestras vidas. Porque aún la vida de Pablo hoy en día sigue siendo de edificación para nosotros. ¿Es así? Amén. Él tenía la convicción de que seguiría con vida, de que permanecería con ellos, pero ¿cuál era? Repito, él redunda en este propósito. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era el propósito de permanecer con ellos? De cómo debía actuar él mientras esperaba partir con Cristo. Él iba a quedar para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, para vuestro provecho, para el gozo de vuestra fe. Y para ayudarnos a entender un poquito mejor esta frase, el gozo de la fe, la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: para contribuir a su júbilo, a su jubiloso avance en la fe. Pablo anhelaba que a través de su vida, que su vida fuera una contribución para el jubiloso avance de la fe de los cristianos, tuyo y mío, aún hoy en día. La Biblia de Estudio Ilustrada NTV dice lo siguiente: el bienestar de la iglesia es más importante para Pablo que su propio deseo de estar con Cristo. Repito, él anteponía el bienestar, el crecimiento de la iglesia antes que su propio disfrute. Y repito, ese disfrute el cual él tenía en mente, el partir y estar con Cristo, el recibir sus galardones, era algo genuino, era algo bueno, pero aún él anhelaba seguir siendo útil en las manos de Dios. Y repito, si alguien tenía la oportunidad de recibir grandes galardones, de alguna manera ser premiado al llegar a Cristo, no de recibir la salvación como premio, porque eso nadie lo podemos ganar, eso lo ganó Cristo por nosotros, pero a partir de ahí, a partir de recibir la salvación y vivir para Cristo, Cristo ha prometido recompensas para nosotros y sin duda Pablo debe ser de los más recompensados al llegar al cielo. Él se lo había ganado por su trabajo, por su disposición de servir a Dios, y él mismo lo decía, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Reconoce el esfuerzo de su labor, de su trabajo, su dedicación al servicio de Dios, pero sobre todo eso, reconoce que era Dios obrando en él, porque continúa diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, él había trabajado mucho porque Dios se lo había permitido, porque Dios había preparado de antemano esas obras a través de las cuales Pablo debía andar. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cuánto has trabajado por el Señor? ¿Puedes trabajar aún mucho más? Sí, sin duda. ¿Has trabajado para el Señor? Si es sí, gloria a Dios.
Gracias a Dios por ello, porque te ha usado como instrumento, quizá en poco, quizá en mucho, pero reconoce eso, que has sido un instrumento en las manos de Dios. No has sido tú, no has actuado por ti mismo, sino que la gracia de Dios ha actuado en ti para edificación de la iglesia. ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, seguro que te has gozado, porque Dios permite ese gozo de reconocer que has sido utilizado como instrumento en sus manos. Continúa sirviendo al Señor, continúa poniendo tu vida a disposición de Él para edificación de la iglesia. Edifiquemos la iglesia de Dios mientras estemos aquí. Pablo no estaba satisfecho con que los filipenses simplemente fueran salvos, sino que ellos debían avanzar hacia la madurez espiritual. Por ello, él sentía la responsabilidad de continuar enseñándoles. Pablo no se conformó con predicarles el evangelio y ya, ahí arréglenselas como puedan. Ahí tienen a los profetas, investiguen, cada quien que le busque, yo ya les abrí la puerta y listo. No, Pablo iba más allá. Pablo tenía un amor y un interés genuino por sus hijos espirituales, por su iglesia. Pablo amaba a la iglesia, tomando el ejemplo de Cristo. Así como Cristo amaba a la iglesia, Pablo se esforzaba en seguir ese ejemplo. Y repito, no se conformó con simplemente saber que fueran salvos, sino que a él le preocupaba el crecimiento espiritual de los filipenses y que ellos llegaran a ser unos cristianos maduros. ¿Cuánto nos preocupamos nosotros por nuestros demás hermanos aquí en la iglesia? Simplemente nos conformamos con saber, este domingo sí vino. Ay, qué bueno que después de varias semanas ya vino. Gracias a Dios por ello y ya. Acerquémonos a nuestros hermanos, tengamos este amor, tengamos esta preocupación por su crecimiento espiritual, por su madurez espiritual, como lo hacía Pablo, como lo hacía Cristo. Otro comentario de la Biblia de Estudio King James dice: Pablo cree que Dios preservará su vida de manera que él pueda ayudar a sus lectores a progresar espiritualmente. Repito, el ministerio de Pablo fue trascendental y aún hoy en día es de bendición, de crecimiento espiritual para tu vida, para mi vida, y es una bendición la vida de Pablo. ¿Podrán decir los demás algo similar de nuestras vidas? La vida de este hermano me es de bendición, me fue de bendición si ya partió con el Señor. La vida de este hermano me ayuda a crecer, me motiva, me anima a crecer, a acercarme a Dios cada día. Pensemos en eso. Pensemos en que eso sí puede ser sí es y debe ser un anhelo genuino en nuestras vidas como cristianos. Y algo que sí puede y debe ocupar el primer lugar en nuestra lista de prioridades. Repito, ¿cuál es el anhelo más grande de tu vida? Si alguna de estas imágenes, alguna de estas ideas o aún otras diferentes pasaron por tu mente, si cosas como estas hoy en día son el anhelo más grande de tu vida, si lo fueron en alguna etapa de tu vida, necesitamos reconsiderar esas prioridades. Necesitamos reordenar y poner a Dios y lo que Él nos manda en el primer lugar. Pensemos con amor por el bienestar de nuestros hermanos. Antepongamos el bienestar de ellos a nuestro disfrute, a nuestros privilegios, como lo hacía Pablo. En Filipenses 2, 3 al 4, Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué debemos hacer? Estimemos cada uno a los demás, a nuestros demás hermanos, ¿como qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Nos preocupamos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos? También en 1 Corintios 10, 24, Pablo lo repite nuevamente y dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Somos útiles en las manos de Dios, somos instrumentos
para edificar a la iglesia mientras estamos aquí? ¿Ponemos nuestra vida al servicio de Dios para hacer crecer a nuestros hermanos? Para que ellos alcancen una madurez espiritual, un crecimiento espiritual, para que su vida día a día pueda estar un poco más cerca de Cristo. Pablo entendió que mientras Dios le dio vida en la tierra, su único propósito era servir a los demás y ayudarlos a madurar en su fe. Hoy lo hemos escuchado. Hoy hemos escuchado esta invitación. Quiero que lo veamos de esa manera, como una invitación a volver a dedicar o a dedicar nuestra vida al Señor por completo para edificar la iglesia mientras estemos aquí. Repito, Pablo lo entendió mientras Dios le dio la vida. Y repito, nosotros hoy lo hemos escuchado y quizá no sea la primera vez, quizá anteriormente ya hemos escuchado esta idea, este concepto, este mandamiento de la palabra de Dios, pero quizá no lo hemos atendido. Quizá lo pusimos en práctica un poco de tiempo. Quizá lo hemos abandonado. Así que ahora que lo volvemos a escuchar, o si lo escuchamos por primera vez, hagamos un compromiso con el Señor de dedicar nuestras vidas a su servicio, para su obra. Y repito, la obra la hace Dios, la obra la tiene planificada Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer crecer a nuestros hermanos, y esas obras Dios las preparó de antemano. Que nuestras vidas estén enfocadas, estén dedicadas a edificar a la iglesia mientras esperamos partir con el Señor. Comprométete con el Señor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu iglesia, por aquellos a quien Cristo también amó y por quienes también vino a sufrir y a padecer. Edifica a la iglesia mientras vivas, mientras esperas la partida del Señor. Quédate con esta idea en mente, medítala y ponla en las manos del Señor, que Él te ayude a transformar tu vida si no lo estamos haciendo, o si lo estamos haciendo con intenciones equivocadas, si lo estamos haciendo a regañadientes. Que Dios ponga en nosotros el deseo genuino de hacerlo para la gloria de su nombre y para edificar a la iglesia. Vamos a finalizar orando y pidiendo a Dios de su ayuda. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo, por esta oportunidad de estar juntos y de poder escudriñar tu palabra, de poder, Señor, meditar en ella, de poder escuchar cuál es tu propósito para nosotros, para tus hijos, para tu iglesia. Y sin duda tú nos has mandado, Señor, a hacer bendición a los demás. Y tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Tú sabes cuánto te hemos fallado en cumplir este propósito. Ayúdanos, Señor, a ser movidos por el poder de tu Santo Espíritu para reflexionar, para meditar, para saber en qué es necesario obedecerte, llevar a cabo tus mandamientos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida a tu servicio para edificar a la iglesia, a quienes nos rodean. Danos la fuerza, danos el ánimo, danos el amor necesario para hacerlo de manera genuina, con el propósito de darte la gloria a ti, porque has hecho una obra grande, maravillosa en nosotros y la hiciste por amor. Ayúdanos a nosotros a corresponder en amor a tus mandamientos. Padre, bendice tu palabra predicada el día de hoy. Permite que esta semilla germine en nuestras vidas y produzca fruto para alabanza de tu gloria. Padre, nos encomendamos nuevamente a ti y rogamos de tu ayuda para transformar nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.